Entonces, listo, muchachos. Entonces, estábamos en esta parte de inicio, muchachos, de generalidades y decíamos, ¿sí? Que el quipus camayos, ¿sí? O este quipus era el primer sistema de medición o de contar. Y les decía, muchachos, que ese quipus era el que se utilizaban en los navíos, muchachos. Y que la imagen que está a la derecha, pues es una imagen tomada, muchachos, que también se lo, este quipus camayos, muchachos, digamos, esta figura se la adoptó ¿en qué es? En el Perú, sí, cuando allá en la ciudad perdida, miraba también muchachos, les comentaba que utilizan este sistema que es un sistema de unos nudos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, eh, se opta por este sistema, ¿sí? Muy bien, entonces lo que es el Quipu Camayos y el Quipus, muchachos, es el primer sistema de medición o de contar, que era el que utilizaba en los barcos un personaje. Esto de acá, muchachos, simplemente es como una información que la voy a pasar como para informarles, comentarles acerca de lo que es la contaduría pública y pues digámoslo así, digamos en el tema de lo que, frente a lo que es la contabilidad. Entonces, como para que tomemos nota, igual la clase queda grabada. Muchachos, el escriba, ¿sí? Es el tenedor de libros y digamos entonces es el que manejaba las cuentas. Ese era el escriba en los navíos, ¿sí? En los barcos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, hoy por hoy, él es el auxiliar contable que lo conocemos en las empresas. ¿Sí? O hemos escuchado de ese personaje, del auxiliar contable. Entonces, a raíz de este sistema, muchachos, de este sistema Quipus, ¿sí? En Colombia, eh, el Quipu Camayo, o sea, digamos, el Día del Contador para nosotros es el 1 de marzo y se realiza un congreso de estudiantes de contaduría pública a nivel nacional y en esto, muchachos, del tema de lo que son la investigación, pues obviamente hay una federación que se llama FENECOP, que es la Federación de Estudiantes de Contaduría Pública. Y muchachos, pues les comento que a la ponencia ganadora se le entregan lo que es el Quipu Camayo, ¿no? Para ganarse el Quipu Camayo, pues muchachos, obviamente que tiene que ser hacer algo como inventarse algo. Como estamos hablando de historia, muchachos, para final en esta parte, obviamente, yo tuve la oportunidad cuando era estudiante de participar en este evento de FENECOP como ponente. En la ponencia de nosotros me acuerdo que quedamos de quintos y nadie y fue declarado desierto el primer puesto porque para ganarse el Kipu Camayo, muchachos, como le digo, es como, se toca como inventarse algo. Como estamos hablando, muchachos, de Nariño, por ejemplo, acá en Pasto, un profesor que se llama Claudio Lazo, él se ganó el Quipus Camayos en el año de 1992, digamos, porque él se inventó la contabilidad social. Muchachos, aquí yo también los motivo de las diferentes carreras, ¿cierto? En el caso de ustedes, que es mercadeo, pues estar presente más adelante, muchachos, en los eventos. Ahorita todos son virtuales, ¿sí? Entonces, jóvenes es muy enriquecedor hacer la participación en congresos, en eventos, ¿sí? Y obviamente que eso es, digamos, pues ustedes están ahorita en un primer semestre, entonces muchachos, pero sí me gusta a mis estudiantes motivarlos, ¿no? O sea, ya usted cuando vaya avanzando en los semestres, cuando lo inviten a las charlas, a asistir, hoy en día todo es virtual, muchachos, las capacitaciones, las conferencias, ¿sí? Los eventos. Entonces, más adelante, muchachos, con mucho gusto, yo les comparto algo del semillero de investigación. Yo soy el coordinador del semillero de investigación acá en Contaduría Pública que se llama SICOP. Y entonces ya eh, cuando estemos más avanzaditos en el semestre, con mucho gusto yo les comparto algunas cosas que hemos hecho en el semillero. La verdad desconozco de pronto la gremiación o cómo se llama para los estudiantes de mercadeo a nivel nacional, pero es bueno, muchachos, pues esto preguntarlo con sus docentes del área, ¿no? Muy bien, como estamos hablando, muchachos, de estos eventos, en 1992, pues la Universidad Mariana tiene el mejor congreso de estudiantes de contaduría pública, ¿sí? Por ejemplo, los que nos gusta el fútbol, uno dice, ¿no? El mejor mundial en organización, México 1986, por la organización.
Estos eventos, muchachos, se hacen a nivel nacional, se escoge una universidad a nivel nacional y esa universidad tiene que recoger a Presidencial. todos los estudiantes de contaduría de todo el país. Profe, ¿por qué nos está comentando eso? Por lo del Quipu Camayo. ¿Sí? Entonces, en el año de 1992, estamos en historia todavía, cuenta la historia, muchachos, que pues estamos hablando de acá del departamento de Nariño, Pasto. Entonces, se tiene digamos, ese título que es de los mejores congresos a nivel nacional en el año de 1992. Profe, yo no había nacido, bueno, pero pues el congreso se hizo en esa época. Sí, yo también estaba en la primaria, muchachos, cuando se hizo ese congreso. Muy bien, pero eso cuenta, como se dice, la historia. ¿Qué más les puedo comentar, muchachos? En aras de esto, mire, en Pasto, dice en Pasto, ¿cuál fue el primer programa de contaduría pública? Entonces, en Pasto, pues, muchachos, el programa de contaduría pública, pues, fue de los años de 1984 a 1985, se denominó Centro Mariano, y los primeros contadores titulados en Pasto salieron en el año de 1991 y 1992. Sí, entonces, por ejemplo, ahorita muchachos les comparto, les comento, la intención es poder llegar al programa de contaduría pública, por ejemplo, está únicamente en Pasto, en la Universidad de Nariño, pues como universidad pública, porque en las privadas hay como 9 programas de contaduría pública en Pasto. Me imagino que en Ipiales algunas extensiones de otras universidades también habrán. Y les comparto, pues muchachos, que ustedes saben que la Universidad de Nariño tiene extensiones en Tumaco, Túquerres Receipiales. El programa de contaduría pública pues está haciendo unos que yo les comentaba que fue la reunión del viernes pasado, porque tenemos la visita de pares amigos. Pues muchachos, esto no es que haya sido sorteo, lo digo, se está grabando la clase, sino que también, digámoslo así, el municipio tiene que poner de parte y entonces se pretende llevar contaduría pública a Tumaco, ¿no? Entonces, pues para nosotros es algo bonito, muchachos, porque es eso, ¿no? Las extensiones que obviamente son parte también de la Universidad de Nariño. Esperemos a ver si más adelante pudiéramos llevar también el programa a Ipiales y posteriormente también a Túquerres, ¿no? Entonces, y esto muchachos, por ejemplo, ahí les comparto, estoy hablando de historia. ¿Cuándo llegó el programa de Contaduría Pública a la Universidad de Nariño? En el 2011, muchachos. Nosotros en la FASEA, ¿sí? La FASEA la componen estos programas. Los voy a mencionar, muchachos, en el orden de antigüedad que fueron creados. Economía, en los años 70, administración de empresas en los 80, ¿sí? Luego creo que en los 90 viene, se llamaba comercio y mercadeo porque el de ustedes era un solo programa. Lo que yo en las reuniones de la FASEA, digamos, me he empapado es que luego dividen el programa y entonces hacen aparte mercadeo y aparte comercio, ¿cierto? Ahora es aparte es comercio y aparte es mercadeo. Pero antes desconozco las fechas, muchachos, les soy muy sincero, entiendo que el programa era uno solo, comercio y mercadeo, ¿sí? Y el último programa, muchachos, pues es el de contaduría pública. Entonces, todos estos programas, lo repito, economía, administración, mercadeo, comercio y contaduría pública integran la FASEA. ¿Sí? Que en algún punto, muchachos, como estamos hablando ahorita de generalidades, que ya voy a terminar esta parte, pues obviamente nos vamos a encontrar, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto, muchachos, mira los primeros contadores públicos titulados en el año de 1992, muchachos. Entonces, 91, 92 en Pasto. Pero, muchachos, o sea, con esto, ¿qué quiero decir? O sea, pues que si vamos a eso, pues es que en los 70, en los 80, en los 90, pues las empresas ya existían, ¿no? Que a veces piensan que uno se ha regresado un siglo, ¿sí? Entonces, por eso estoy hablando de universidades. Hablemos de la nuestra, muchachos. ¿Cuántos años tiene la Universidad de Nariño? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Alguien sabe cuántos años tiene la UDENAR? Creo que 116. Sí, exacto, sí, muy bien. Entonces, muy bien el compañero, Mm. sí, muy bien la apreciación. Son 116 años los de la Universidad de Nariño. Y doy un dato, muchachos, porque estamos hablando de, voy a dar el ejemplo mejor con nuestra universidad, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, ¿no? La Universidad de Nariño tiene 116 años y uno dice, ojo, el programa de Ingeniería Civil tiene 115 años, ¿sí? De la Universidad de Nariño. Fue de los pioneros. Y por eso, muchachos, el programa de ingeniería civil de nuestra universidad está rankeado donde de los mejores programas de Sudamérica, de la Universidad de Nariño. ¿Sí?
Entonces, jóvenes, esto con la connotación de los programas. Ya les dije, miren, nosotros, el programa, el primer programa de la FASEA, Economía, en los años 70. Yo no sé si es 1972, 73. Sí, entonces esto muchachos, digamos, con el tema de las profesiones, ¿no? Entonces, digamos, y de las carreras, porque estamos hablando, como se dice, de historia, muchachos, ¿sí? Entonces, nuestros programas, pues digámoslos, pues vienen prácticamente desde los años 70, lo que es la FASEA, y entonces de ahí, y eso van aperturando. Entonces, lo que quiero, muchachos, aquí es que tengamos claro que cuando salen los primeros contadores en los años 91, 92, pues las empresas ya existían, la DIAN ya existía. Sí, entonces, muchachos, cuenta la historia aquí rápidamente. Entonces, muchachos, por aquí nos dice, mire, que en Colombia una entidad que controla y vigila a los profesionales de la contaduría pública es la Junta Central de Contadores. Lo que pasa, muchachos, es que nosotros los contadores, pues, terminamos contaduría pública y tenemos que tramitar una tarjeta profesional, ¿sí? Y entonces, digamos, em, yo les digo a los estudiantes de contaduría, muchachos, la tarjeta no viene en el diploma, la tarjeta no viene en el diploma, la tarjeta no viene en el diploma, porque a nosotros nos toca acreditar un año de experiencia laboral. ¿Ante quién? Ante la Junta Central de Contadores. Y esa experiencia tiene que estar certificada. Uno debe tener prestaciones sociales y parafiscales. Profe, ¿y por qué se coloca a hablar de eso? Porque es que, muchachos, cuando uno termina contaduría pública, uno queda como el escriba. O sea, todos quedamos así, como dice aquí, como el escriba, tenedor de libros, que vamos a ver hoy. ¿Sí? Llevador de cuentas. Hoy por hoy, ¿cómo se llama el escriba? Auxiliar contable. O sea, un contador público sin la tarjeta profesional, respetuosamente, es un auxiliar contable. O sea que la carrera de contaduría pública son 5 años y un año más de la tarjeta profesional. Con la Junta ya nada tiene que ver la universidad. ¿Sí? Entonces la Junta Central es quien nos entrega las tarjetas profesionales a nosotros. ¿Sí? Entonces tarjeta profesional, la Junta Central de Contadores Públicos, Bogotá, 1 año de experiencia laboral. O sea, ¿cuántos años para contaduría? 6. Cuando yo doy muchachos aquí, les soy muy sincero, desconozco en el caso de mercadeo, pero obviamente que a ustedes también les deben emitir una tarjeta profesional, ya sea, hay tarjetas profesionales que las emiten las universidades. Pero nosotros, muchachos, o sea, yo comento, ¿no? O sea, somos los médicos, abogados, ingenieros civiles, contadores públicos por la responsabilidad civil. Hay una agremiación aparte que es a quienes tenemos que acreditar para poder tramitar la tarjeta profesional. Repito, muchachos, en nuestro caso uno no tiene, o sea, uno de los soportes es el acta y el diploma, pero el resto, o sea, ¿y por qué, profe? Porque es que nosotros los contadores públicos damos fe pública, muchachos. Entonces, sí me hago entender. Entonces, hay universidades que sí entregan las tarjetas profesionales a sus mismos estudiantes. Eso es según, muchachos, pues la responsabilidad civil que se tiene. Entonces nosotros por tener esa responsabilidad de dar fe pública, entonces muchachos, quien nos entrega la tarjeta es la Junta Central de Contadores Públicos. Muy bien, y como estamos hablando de historia, muchachos, aquí rapidito, mire, había este debate en los años 90 más o menos, 90 80. En la Junta Central, muchachos, ¿qué pasó? Mire, aquí dice contadores empíricos versus contadores titulados. ¿Sí? Entonces, muchachos, lo que está aquí en Agua Marina dice contadores empíricos y ahí dice 10, 150 raya, esos son los números de tarjeta profesional. ¿Sí? Resulta que muchachos, hemos escuchado esta palabra en el departamento de Nariño que dice por conocimiento empírico o por conocimiento tegua, ¿cierto? Entonces, así muchachos, se presentó esto en los 90, cuando habían muchos contadores que eran, digamos que la Junta Central hizo un examen a la gente que trabajaba en la parte contable, pero no tenía eso, o sea, no tenía estudios, porque ya le expliqué que mire cuando llegaron la primera, llegan en los 80 y los primeros contadores en 91, 92. ¿Sí? Pero entonces, muchachos, ¿qué sucedió? O sea, que la Junta Central hizo un examen y como se hizo ese examen, muchachos, que a quienes lo pasaron, cuenta la historia, ya les digo que yo en esa época también estaba en la primaria. Los que pasaron la junta les dio una tarjeta y les colocaron la palabra A y la A significaba autorizado. ¿Sí? Pero luego hubo una situación bipartidista cuando empezaron a salir los contadores titulados, ¿sí? Frente a los autorizados. ¿Qué decían los titulados?
Mientras los unos decían, es que a mí la vida me ha enseñado que una factura se registra así, es que a mí la experiencia me dice que las facturas de compra son así. Entonces los titulados empezaron a decir, no venga, lo que pasa es que a mí en la universidad un profesor me dijo, no venga, lo que pasa es que en la universidad nos dieron este libro. No venga, es que en la universidad hicimos un trabajo de investigación y concluimos esto. No venga, es que en los 5 años de la universidad a mí me dijeron que esto se hace así y esto se hace así. Entonces yo me acuerdo, muchachos, que cuando estaba donde ustedes están, que es estudiando, ¿sí? Yo tuve la oportunidad, me gusta mucho y los motivo, muchachos. Los eventos, la participación en eventos es vital. Primer semestre. Muchachos, desde en mercadeo, cuando haya un eventos, cuando hayan encuentros, asistamos, ¿sí? Independientemente de que nos den o no el certificado. Y cuando lleguen a 10.º semestre, ojalá se acuerden de este profesor que es de contabilidad y les dijo a ver cuántos certificados tienen. Muchachos, uno cuenta también las experiencias porque, digamos, con sus profesores. Yo me acuerdo un profesor que nos dictaba, coincidencialmente nos dictaba comercio internacional y nos dijo, mañana voy a dar una nota, dijo el profe. Dijo, me entregan todos los certificados de la educación formal que usted hizo usted. ¿A cuántos seminarios asistió? Me los traen, dijo, en una carpetica y voy a dar notica. Y a veces uno miraba a compañeros que nunca, ni uno, ¿no? Eso hay de todo. Sí, entonces muchachos, eso a mí se me quedó eso, entonces yo les digo a los estudiantes, muchachos, algunos eventos, por favor asistamos. Profe, que a veces toca cancelar, pagar algo, claro, no ve que toca traer al seminarista, al conferencista. Sí, entonces muchachos, yo que he organizado eventos, le digo, entonces una motivación hay muchachos en esto, ¿no? Profe, pero ahorita no se puede viajar, sí, ahorita todo es virtual, muchachos, o sea, pero sí la participación en estos encuentros, o sea, esa es la educación complementaria la que se va a recibir en la universidad. Muy bien. Y entonces, muchachos, los contadores públicos cuando tienen 5 años de experiencia académica y el año de experiencia profesional, entonces la matrícula sale, por ejemplo, ahí 265.000, creo que van, ráyate, un día un egresado me decía, profe, ya tengo la tarjeta profesional, y hay estudiantes que recuerdan a los profes y le comparten, ¿no? Entonces decían, gracias, profe. Entonces, la T significa titulado que pasó por la universidad. Ahorita ya muchachos autorizados ya no hay. Y otra anécdota, muchachos, cuando estaba en una conferencia en Cali, me acuerdo que tanto que yo lo digo con cariño, ¿vale? Un abuelito decía, yo soy autorizado, ¿sí? O sea, yo firmo como autorizado, decía el abuelo. Y decía, pero yo también fui a la universidad. Sí, y habíamos estudiantes ahí, decía, yo también fui a la universidad como ustedes, pero yo sigo firmando como autorizado, decía el abuelito, y él mostraba las dos tarjetas, ¿no? Y dio su charla, y dio su conferencia, y entonces él decía, porque nos hemos sentido desplazados, y entonces él dijo, entonces varios autorizados también hemos estudiado, decía el abuelito, ¿sí? Entonces, muchachos, son cositas que estamos digamos, en historia. Muy bien, eso como datos, muchachos. ¿Qué más les puedo comentar así? Ya, la tarjeta profesional, dice, ¿no? La tarjeta profesional para los contadores públicos, lo que les decía, muchachos, para dar fe pública, para firmar estados financieros, ¿sí? O sea, eso es eso es lo que pasa con las tarjetas profesionales, ¿sí? Entonces, muchachos, hay carreras que civilmente hay una responsabilidad adicional, y esa responsabilidad adicional, pues es por eso, muchachos, por ejemplo, en nuestro caso, no es que uno, o yo creo que muchachos, con todo no sé si todavía, para el ejército, por ejemplo, para normalmente los caballeros, o para todos cuando a veces van a solicitar un préstamo, no han mirado que le dicen, hablemos del ejército, traiga, cuando es para la tarjeta, para la libreta militar, certificado de ingresos firmado por contador público, ¿sí o no? ¿Alguien me puede corroborar eso? Que le haya tocado, certificado de ingresos, dice, firmado por contador público y copia de la Sí, tarjeta profe. profesional. ¿Alguien me confirma eso, que le haya tocado? A mí, ¿Me puedes comentar por qué suceso o por qué? Para pues, solamente, ¿alguien dijo a mí me tocó? Para ingresar a la universidad, También les pidieron eso, mire, sí, para señor. ingresar a la universidad. Entonces, muchachos, eso, que gracias a la participación del joven y de la señorita, eso, muchachos, mire, entonces cuando piden eso, sí, ahí dice, ¿no? Certificación, dice, mire, firmada por contador público, con tarjeta profesional. Alguien dijo, para ingresar a la universidad. Entonces, muchachos, eso es dar fe pública, o sea, decir que una persona, pues no decir sus papás o su acudiente, un ejemplo, que gana 2 millones, que gana 1 millón, que gana el salario mínimo. Entonces, muchachos, eso es delicado porque, por ejemplo, que ya hemos visto de un impuesto que se llama el impuesto a la renta, ¿sí?
Entonces, cuando lo conocen a uno, les ve aquí un certificado de ingresos que yo gano 3 millones. Yo les pregunto, ¿y usted declara renta? ¿Cómo dice? Como usted me dice que un certificado de ingresos me decía. Yo en eso soy muy estricto, muchachos, porque lo que está ahí uno da fe pública. No, yo de renta, entonces, ¿cómo quiere que le certifique que usted gana 3 millones? ¿Sí o no? Dice, no, pero es que yo los necesito, por ejemplo, muchachos, para un préstamo bancario. Pero es que si usted lleva esa certificación a X banco, a cualquiera le van a decir traiga la declaración de renta. O sea, le van a rechazar. Sí, hoy en día vivimos, muchachos, con lo que con que ya apareció en 1995, digamos, lo que pasa en materia contable. Sí, entonces, muchachos, eso es lo que, digamos, en términos jóvenes, pues en áreas de la contabilidad y sí, yo de la contaduría pública. Muchachos, de pronto hasta ahí alguna pregunta, de pronto, ¿no? Inquietud de algo que queramos saber, conocer, pues con mucho gusto. Yo estoy dando, pues, muchachos, obviamente tengo que hablar de contaduría porque voy a explicar contabilidad. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No tienen preguntas, muchachos? No, profe. Bueno, ok. Entonces, en ese orden de ideas, mire, vamos a mirar lo siguiente. Muy bien, entonces muchachos, listo, perfecto. Dejando esto a un lado, muchachos, ¿qué pasó contablemente? Sí, mire, aquí ya me falta estico, ya tengo que llegar aquí al año 2021, no nos demoramos. Mire, muchachos, ¿qué pasó en los años 90? En los años 90, pues, sí, la contabilidad era manual, muchachos. Año 95, sí, yo sé que me van a decir, profe, yo no había nacido, bueno, pero pues es que el comercio estaba, ¿sí? Y por ejemplo, muchachos, yo lo digo, mire, por ejemplo, si usted se regresa, por ejemplo, muy respetuosamente, sí, o sea, y una cosa es Ipiales ahora y otra cosa es Ipiales en los 90, porque ustedes miran que en Ipiales, muchachos, el comercio se disparó, sí, impresionante. Y la mayoría de empresas, pues, o algunas entonces, no la mayoría, entonces algunas empresas de pasto tienen sucursales en Ipiales, ¿m? Por el comercio, por el mercadeo. Sí, entonces muchachos, los tiempos cambian y los momentos son diferentes. Entonces, y ahí como se dice, genera trabajo, genera desarrollo. Pues ahorita nos estamos reaperturando, ¿no? Sí. Entonces, alguien dice, bueno, por acá me dice, profe, ¿cuántos ingresos debe tener? Eso me lo pregunta Silvana. ¿Cuántos ingresos dice debe tener una persona para hacer rendición de cuentas? Bueno, te aclaro, es para presentar la declaración de renta, ¿no? Para presentar la declaración de renta. Aquí les coloco a todos, declaración de renta. Y el tope, muchachos, está en 49,5 millones al año de ingresos brutos. Millones al año, ¿no? De ingresos, así se dice, muchachos. Pues yo contesto esta pregunta, pero lo vamos a ver más adelante. De ingresos brutos. No, ahí te contesto la pregunta, o sea, no es rendición de cuentas, sino declaración de renta. Y las personas que ganen más de 49,5 millones al año de ingresos brutos, o sea, por todo concepto, o sea, entiéndase la palabra brutos, por todo concepto. Porque a veces la gente dice, no, es que, por ejemplo, muchachos, la persona gana el salario mínimo. Si se gana el salario mínimo, pues no es declarante, que no va a dar topes. Pero si gana el salario mínimo y, por ejemplo, tiene dos taxis a nombre de él, pues, ¿cuánto arrojan los taxis mensualmente? ¿Cuánto arrojaron los taxis al año? Ahí sí se puede pasar. Sí, entonces, muchachos, de pronto, ¿quién es mi representante del salón? ¿Quién es nuestro representante? Yo, profe, ¿Me recuerdas tu nombre? Es que tengo tantos. Cristian Rodríguez. Cristian. Entonces, en este orden de ideas, Cristian, mire, en este orden de ideas, Cristian, y para todos, Cristian, ¿me haces acuerdo finalizando el semestre?
Me dices, profe Carlos, usted dijo que nos va a dar la charla de quiénes están obligados a declarar y a tributar. ¿Listo? Con mucho gusto, muchachos. Yo me despido del semestre así siempre. Sí, o sea, muchachos, las declaraciones de renta, solamente por la pregunta de la compañera, se empiezan a vencer a partir de agosto. ¿Sí? A partir de agosto, congresistas, dice Silvana. No sé, o sea, ¿cómo así? Bueno, en agosto se empiezan a vencer, o sea, tenemos tiempo todavía, ¿no? Agosto, digamos, se empiezan a vencer. Silvana, qué pena, tú colocas congresistas. No sé qué pasa con los congresistas, que algo, no sé. ¿Tiene micrófono de pronto, Silvana? Sí, profe. Dígame, pregúnteme, Silvana, tranquila. Es que da pena. Profe, es que los altos funcionarios de la República deben presentar la declaración de renta. Sí, claro, todo. O sea, si superan esos topes, sí, Silvana. La respuesta es que sí. Ah, Ujú. bueno, profe, gracias. Sí, igual, a ver, es que usted me toca un tema, muchachos, lo que pasa es que en Colombia existen unos descuentos y beneficios tributarios. Lo voy a, o sea, pero dejamos el tema ahí, ¿vale? Lo vamos a tocar más adelante, sí, porque es que a mí me ponen a hablar de impuestos, muchachos, se me va la clase en eso. Es un tema que manejo mucho. Eh, Silvana, esa pregunta es muy, muy importante. Muchachos, lastimosamente, por así decirlo, a ver, ¿cómo? Lastimosamente, digamos que renta grava la riqueza. Y la verdad sí se mira los estratos. Y les aclaro, muchachos, no quiere decir que los estratos 0 y 1 no declaren. No, al contrario. Sí, con todo el respeto, muchachos, independientemente del estrato hoy en día en Colombia, perdónenme la expresión, yo digo así, declaramos y pagamos el perro y el gato. Porque si usted divide los 49,5 entre 12, eso le da como casi 4 millones. Pero si usted quita las prestaciones sociales y los parafiscales, yo le he calculado, muchachos, una persona que gane 3 millones en el año mensual es declarante y ahorita quieren bajarlo eso a 2. Sí, entonces la pregunta de la compañera es muy interesante. Lo que pasa es que los congresistas, como tú dijiste, ¿no? Los magistrados, pues ellos muchachos sí pagan. Yo no digo que no paguen. Pero, por ejemplo, obviamente, como yo le decía a un magistrado, a una juez, usted se gana 15 millones mensuales, que le salió a pagar 14. Ella me decía, ¿tanto? Le digo, usted se gana 15 millones al mes. ¿Sí? Que usted le pague que un sueldo a la DIAN, pues para mí no es pecado. ¿Y no podemos hacer nada más? La verdad no. ¿Sí? Entonces te contesto que sí pagan. Lo que pasa, muchachos, es que a veces escuchamos porque sí. O sea, como tú dijiste, ¿no? Los altos mandos, muchachos, a veces crean empresa, o sea, no solamente es ese sueldo, y entonces por eso hacen donaciones, muchachos, fundaciones. Entonces, yo les digo con todo el cariño, ¿por qué creen que artistas y jugadores de fútbol crean fundaciones y asociaciones? Para obtener beneficios en renta. Oye, eso está bien. Eso está bien, muchachos. Sí, eso está bien. Yo no estoy, en ningún momento estoy diciendo que eso esté mal. Pero he escuchado de algunos contribuyentes que cuando yo les hago la declaración de renta me dicen, Carlos, ¿no hay la posibilidad de que yo haga el puente, de que yo haga la escuela, de que yo coloco el alumbrado público? Yo he escuchado eso de muchos contribuyentes. Por eso en Colombia, muchachos, se crea un proyecto que se llaman de la SOMAC a nivel nacional. Sino que eso tiene su situación, ¿cierto? O sea, yo hago la escuelita, yo hago el puente, ¿cuántos años? Pues, porque es que los contribuyentes por lo menos dicen, muchachos, si me toca pagar, por lo menos que se mire a dónde va a parar esa plata, ¿cierto? ¿Cuál es el problema en Colombia de los impuestos? La destinación. Y esto yo dije en Colombia, yo no dije en Pasto, yo no dije en Ipiales. En Colombia, lastimosamente, muchachos, el problema de los impuestos es la destinación, ¿sí? Y vamos a mirar durante el semestre, muchachos, por ejemplo, en su momento, qué es lo que pasa cuando las personas crean empresas como persona natural, solitos, que también hay unas obligaciones, ¿sí? Entonces, ahí se vuelve bien interesante la clase. Muy bien, listo, sí quedó contestada la pregunta, Silvana, ¿ok? Sí, profe. Listo. Bueno, ok. Entonces, sí, y muchachos, si hay preguntas, tranquilos, con mucho gusto. Para eso estoy yo acá. Hacemos más interesante la clase. Entonces, jóvenes, mire, profe, ¿por qué coloco aquí año 95 y año 99 en amarillo? Resulta, muchachos, que en los años 90 la contabilidad era manual, ¿sí? En esos años, muchachos. Por eso ahorita que están pasando Betty la Fea, yo les he de decir en los primeros semestres en esta clase, por ahí hay un capítulo que celebran un cumpleaños y está en la mona, esta mona, eh, la, 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 la- la actora, y entonces cuando, Teñida.
Están todos ahí cuando le llaman y le dicen, llamen a la de contabilidad, porque están celebrando un cumpleaños. Y sale Betty y se golpea la cabeza con un bombillo, con una carpeta, y dice, me llamaban y todos se le ríen. Y eso alude, muchachos, perdón, a que en los 90 era así, la contabilidad era manual. Yo me acuerdo, muchachos, un profesor que ahora soy compañero de él acá en la Universidad de Nariño, el profe se acuerda. Yo le decía, profe, yo me acuerdo cuando usted un día nos dijo, muchachos, nos dan un permisito, es que tengo que irme aquí con la auxiliar a la DIAN y nos mostraba un poco de papeles para presentar la declaración de renta. Hoy por hoy, muchachos, hoy por hoy, eso se lo hacen del computador. ¿Sí? Entonces, en los 90 muchachos, era manual y también quiero hacerme entender y comprender que la DIAN fiscalizaba, y perdónenme la expresión, muchachos, en esa época, pues perdónenme la expresión, muy de malas la empresa que la fiscalizaba la DIAN. ¿No ve que era manual, muchachos? ¿Cómo así, profesor? O sea, las declaraciones, muchachos, se llevaban en físico, escritas a mano, luego dijeron que a máquina y se las presentaba al banco o se las llevaba, digamos, a la información que requerían a la DIAN. Y ellos, como era manual, muchachos, entonces todos esos se llaman expedientes. Obviamente que iban a revisar, pero mientras, si me entiendes, cogían al azar. Hoy por hoy, muchachos, no quiero, no, por favor, o sea, tómemela por el lado amable, casi digo la palabra, no quiero meter miedo. Hoy por hoy con la cédula, nomás la DIAN ya sabe los movimientos de cada persona. Yo no estoy diciendo de usted. Hoy por hoy la DIAN ya sabe. O sea, ahorita, muchachos, que más me saben hacer la pregunta, profe, a mi papá, a mi mamá le tocará declarar, pues cada persona mira los movimientos que hizo. Hay unos topes. Pero ahorita, muchachos, la DIAN a diciembre del 2020 ya sabe. Sí, la DIAN ya sabe. Profe, que muchas empresas se cerraron. Sí, claro, obviamente. Vamos a ver el efecto económico en renta que pasa con las personas que, claro, tuvieron que cerrar empresa. Obvio, muchachos. Las personas que se vieron afectadas por su trabajo. Obvio, pues que van a declarar, muchachos. Y hubo gente que lastimosamente en abril, mayo perdió su trabajo y si no consiguió trabajo, muy tristemente lo digo, lógico, ¿qué va a declarar este año? No, pues me quedé sin trabajo. ¿Cómo declaro? Obvio. Porque yo lo que, ya que con la pregunta de la compañerita, muchachos, renta se paga por ingresos. Renta se paga es por ingresos. Si yo tengo ingresos, tengo que pagar. Si no, no. Lógico. ¿No? O sea, y es por el año. O sea, no es que yo declaré una vez y siempre, no, porque un año puede que usted obtuvo 60 millones y el otro año se obtuvo 20, 30, entonces por el año que se haya pasado. Entonces, muchachos, resulta que en los años 90, ¿sí? Cuando llega, digamos aquí hasta el 99, que está en amarillo, pasaba una cosa con los software contables, muchachos, o sea, los paquetes de contabilidad. ¿Alguien ha escuchado cuál es el paquete Boon, el de moda, el que manejamos los contadores? Que salga del público, ¿lo han escuchado? Hay un paquete contable o un software contable. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué es el más conocido? Que le hace factura electrónica, nómina electrónica. ¿Alguien lo ha escuchado de pronto, muchachos? Sigo, Sofía. Correcto, sigo. Ajá, sigo. Muy bien, excelente, gracias. Mire que sí. Yo digo así, que salga del público, tengo esa expresión. Sigo, muchachos, es un software contable, un paquete contable. Manejamos los contadores, no solamente los contadores, pues o sea, puede mirar una capacitación y usted mira el manejo de un sistema contable. ¿Sí? Sigo. Entonces, muchachos, resulta que sigo, pues es ahorita el paquete que, ¿cómo se dice? Y hay otros, ¿no? Entonces, muchachos, en su momento, gracias al compañero, en el año 90, muchachos, los computadores y los textos de contabilidad llegaban, no le miento, muchachos, los computadores llegaban así, mire, vea, hasta ahí, así venía. Cuando tú mirabas el año de los computadores, sí, muchachos, venían ahí, o sea, ahí. O sea, uno dice, ¿y cómo así? Por eso es que el año 2000, ¿se acuerdan que decían el virus del año 2000? Pues bueno, pregúntele a sus papás, qué pena. Profe, yo no había nacido. Bueno, de pronto algunos ahí sí ya, ¿no? Algunos y otros no. Entonces, los que son menores de 21 años, pues obviamente no. ¿Sí? Entonces, muchachos, en esa época era que los software en la parte contable, pues llegaban hasta 1999. Entonces yo voy a dar dos paquetes que desaparecieron, por ejemplo, que me los enseñaron en la universidad. El uno se llamaba Trident, no Trident, sino Trident. Trident desapareció, salió del mercado. Y otro paquete contable que era bueno, muy bueno, el paquete era dinámico, que tiene nombre de mujer, que se llamaba Mónica. ¿Sí? Eran dos paquetes contables que desaparecieron, Trident y Mónica, desaparecieron del mercado. ¿Sí? ¿Por qué, profe Carlos? Porque, muchachos, digamos que el sistema operativo cambió de DOS, digamos, a Windows.
y Windows ya venía, sino que se tenía Windows 98, pero la plataforma no la pudieron cambiar en lo que yo me estuve, digamos, revisando. Y el único paquete que sobrevivió, digamos, de esto, que es Elisa 4.2, Elisa Plus, ese vivió, ese sobrevivió a todo eso y todavía Elisa, ¿sí? Está vigente. Entonces, ¿qué pasa de aquí para acá, muchachos? Hay un cambio en Colombia, mire, hay un cambio en Colombia y en el año 2002, la DIAN, ¿sí? Ese es el paquete contable de ellos, muchachos, el MUISCA. La DIAN, MUISCA, ¿sí? Entonces la DIAN en ese año, muchachos, ya voy 2002, se compró ese paquete contable, ¿no? MUISCA. Muchachos, no les miento, fueron varios billones, miles de billones de pesos. Cuando sucede ese en ese año, este personaje éramos recién egresados, y uno escuchaba en los noticieros que decían, pero ¿cómo compraron que la DIAN compró un paquete contable? ¿Para qué? Y tan costoso se lo compramos a los españoles. Se los compramos, hablo como colombiano. Y en ese momento el director de la DIAN, muchachos, el director de la DIAN, ¿sabe qué dijo? No, es que esto lo van a pagar los contribuyentes a punta de sanciones, así, literal. ¿Cómo todo el mundo? Entonces, muchachos, se compra el paquete contable en Muisca en el 2002. Y obviamente que esos son procesos, ¿no? Son procesos. Alguien me hace una pregunta por acá. Sigo. Ay, jaja. Bueno. Dice, jaja. Ok. Bueno, Cristian, no sé qué. Gracias, Santiago, lo de sigo. Y acá, Cristian, pues no sé de qué se ríe Cristian. Bueno, entonces, muchachos, en el año Me sorprendió las 2005. declaraciones de que tenían que pagarle a los contribuyentes. Sí, claro, no, claro, Cristian, o sea, no, es válido, porque es que es que muchachos, perdónenme la expresión, no, o sea, independientemente, y esto muchachos que yo toco ahorita no es para contadores, para todos. Ujú. Porque no, es cierto, la expresión uno dice, ¿cómo así que me van a sancionar? Claro, lógico, ¿no? Todo el mundo, y entonces muchachos, pero yo lo digo y se está grabando la clase, a la DIAN no hay que tenerle miedo, muchachos, la voy a resaltar aquí. La DIAN cumple su labor. Sí, yo le digo, muchachos, para todo. Por ejemplo, usted el día de mañana, usted empieza, usted lo que quiero, yo defiendo mi clase para que usted diga, no, desde las primeras clases hay un man que hablaba, y si yo voy a hacer este negocio de mercadeo, no me tocará pagar impuestos. Y lo mejor es a tener un pago adecuado de impuestos, muchachos. Y yo lo generalizo porque yo sé que hay de diferentes municipios, pero lo aterrizo a Ipiales. Entonces, por favor, que eso pase por aduanas. Hasta ahí, porque a veces me empiezan a decir, profe, lo que pasa es que esto, profe, que los voy a pasar. No, 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 no. Hay unas expresiones, muchachos, que hay palabras que mejor no, porque se está grabando la clase. Es mejor que pase por aduanas, ¿vale? Si ya, profe, pero es que la economía, pero es que no sale a cuenta, pues, o sea, eso no es un delito, ¿no? O sea, lo aclaro. Pero pues la idea es que pase por aduanas, ¿sí? Y si no, muchachos, otro día, muchachos, yo tuve la oportunidad, porque lo tuve de estudiante en la especialización de gerencia tributaria, al director de la DIAN ahorita de Ipiales. Y entonces yo los escuché al director de la DIAN de Ipiales y de lo que es allá en el Ecuador, que se llama el SENAE. Y fue bonito ver, muchachos, o sea, cada uno defendiendo su país y hablando, pues, sí, porque es que entonces decían, o nos unimos, o cómo hacemos. Sí, entonces se habla de eso, muchachos. Entonces yo les digo nomás allá en Ipiales, porfa, impuestos y por favor que pase por aduana. O sea, si el producto viene de afuera, o sea, viene del Ecuador o viene del Perú o más abajo, donde sea, que pase por aduanas. Sí, los ecuatorianos dijeron que están vigilando con drones las tractomulas. Y eso fue antes de la pandemia. Pero eso dijo el director del SENA. Seguimos a las tractomulas con placas colombianas mediante drones. Sí, entonces muchachos, hablamos de una legalidad. Profe, que lo que usted dijo en Colombia, el problema de la destinación. Sí, muchachos, ¿quién elige? El pueblo. Sí, lastimosamente. Entonces, pues muchachos, yo lo que como asesor tributario les digo, muchachos, estar como se dice bien, porque es que en caso de una sanción, bueno, ¿sí? Para ir finalizando, muchachos, se compró el paquete en el año 2002, la DIAN pues compraron el paquete contable como todo, muchachos. Sí, y en el año 2005 se inventaron esto, mire, DIAN Información de Medios Magnéticos. DIAN Información de Medios Magnéticos, así la denominaron. Y me acuerdo que nos tocaba llevarlo a la DIAN en un CD. Así como cuando uno les pedía a los estudiantes, tráigame el CD, luego uno ya le dice, no, tráigame la memoria USB.
Luego ahora uno que les dice, suba a la plataforma COES. Es lo mismo con la DIAN. No, que ahorita, sí, yo inclusive, muchachos, dicto una asignatura que se llama Auditoría de Sistemas y les decía a mis pupilos, miren que yo esta asignatura ya la dictaba en una plataforma, se llama Edmodo, igual que la COES, porque sí dicto Auditoría de Sistemas. ¿Sí? Entonces, muchachos, o sea, y también a ustedes, ¿no? En su momento, listo, profe, el CIDID. Ahora uno, la USB que solamente que tenga el trabajo. Y si no, ahora las plataformas, muchachos, pues a la plataforma. Sí, entonces la denominaron información en medios magnéticos. Posteriormente, en el año 2006, muchachos, del año 2006 al 2021, que es lo que llevamos, esto se conoce con el nombre de información exógena. Y aquí estaba, mire, ¿y qué es lo que pasa con ese tema de la sanción? ¿Qué es la información exógena, muchachos? La información exógena es esto, mira. Ojo, para finalizar aquí. Y es por eso, muchachos, que la contabilidad de los años 90, la que miramos ahora, tiene mucha importancia, como vamos a ver con la temática que vamos a ver a continuación. Porque es que, ¿qué les interesa a las empresas? Que no nos sancionen. Y a las personas naturales también. Porque, muchachos, una sanción de la DIAN, o sea, es una sanción. Ahora uno puede decir, ah, no, disculpen la expresión, ¿no? Disculpen la expresión, se está grabando la clase porque a veces uno ha escuchado estas cosas, no de ustedes, por Dios. El que nada tiene con nada paga. Un día un señor le dije, vea señor, qué pena, hasta luego. Un tipo me viene a mí que es que el que nada tiene con nada pago, que yo, hasta luego, porque me ubica para una declaración. Y me dice, veas que no será que el que nada tiene, hasta luego. Con todo el respeto, hasta luego. No, no, dije, pero es que, o sea, pues déjeme, le dije, no, dije, con todo el respeto, señor, vaya a decírselo a la DIAN. Usted ya tiene un proceso de cobro coactivo. Si usted dice que va a hacer eso, pues vaya con ellos. ¿Qué me dice a mí? Yo soy asesor de impuestos. Dijo, no, es que me lo recomendaron por lo mismo, o sea, pero pues que si usted me dice que va a decir eso, o disculpe, le dijo, ¿usted quién se quiere que yo vaya? Entonces, muchachos, la DIAN, o sea, hay que tener en cuenta, o sea, hay una situación ahí que la DIAN está haciendo su trabajo, o sea, profe, pero es que toca, sí, yo entiendo las dos partes. Yo también entiendo a los empresarios, muchachos, porque sé que a los empresarios cuando les preguntaron de qué están cansados, dijeron de dos cosas, de los impuestos y de las prestaciones sociales y parafiscales. Ese es otro tema que manejo. Me gusta mucho, ¿sí? Lo laboral también, pero prefiero lo tributario. En lo laboral también asesoro. Y les digo, a veces entiéndala también al empleador, porque es que todas eso, o sea, muchachos, es un compendio de todo. ¿Sí? Y ahora en este tema de pandemia de las del año pasado, profe, me sacaron a vacaciones anticipadas, ¿lo pueden hacer? Sí, profe. Muchachos, por ética, los contadores no decimos el nombre de las empresas, pero una empresa de una constructora que haga unas asesorías, el gerente dueño se salió dijo, vea, si quieren vayan a demandarme, yo no paro, yo paro, yo dejo esto aquí, quebré, vayan a demandarme, yo no voy a pagar liquidaciones, no tengo plata. Le digo, no, pues cálmate, o sea, calmémonos todos, porque si usted que es la cabeza se pone así. Y yo conozco empresas como alguien dijo la palabra, de los altos mandos que tocó bajarse el sueldo. Pues muchachos, o sea, son situaciones que la pandemia cambió muchas cosas, nos estamos reaperturando, estamos en tercer pico, o sea, entonces esto muchachos es de mucho cuidado y estos protocolos en las empresas y en la familia cuestan. Por eso, muchachos, cuando tenga oportunidad, por favor, a los jóvenes, a las señoritas, quédate en casa y sigamos implementando esos controles, sigámonos cuidando. Bueno, entonces, muchachos, este tema de la información exógena, ¿qué es, profe Carlos? O sea, todas las empresas, muchachos, o sea, verán, voy a dar este ejemplo, voy a dar un ejemplo, voy a coger Toto, ¿vale? Si usted hace una compra en Toto, un almacén, pues que sea Toto, bueno, Toto, ¿sí? Usted se registra, usted dice, nombre, Juliana, nombre, Juan, su cédula, la primera compra, 1085, bla, bla, listo. Y usted de pronto se fue al único en Cali y va a Toto. Y usted cuando usted va a comprar un maletín, usted dice, su cédula, 1085, Juliana, Juan, porque usted ya está registrado. Eso no es nada malo, muchachos, por Dios. ¿Usted qué está haciendo? No, usted no, la persona que está haciendo con Toto, una compra. ¿Y Toto qué está haciendo con usted? Una venta. O perdón, con la persona que compró una venta. ¿Qué es la información exógena? La DIAN dice a todas las empresas, a todas, como decía un disco, todas, toditas, todas. Muchachos, no es con ustedes, por favor, pero pueden haber preguntas, porque a veces me dicen, disculpe, profe, si es una entidad sin ánimo de lucro, también.
profe, es que es una ESAL, o sea, entidad sin ánimo de lucro, que es una fundación, que es una asociación, que es una ONG, todas, ¿sí? No es con ustedes, todas. Las empresas, todas presentan exógena, todas. Sí, entonces a uno le empieza, ¿no? Es que es una fundación, es que es es que es la asociación de los pies descalzos de las primas hermanas de Shakira, todas. Ansias, el profe sí que molesta. No, muchachos, si estoy hablando de quienes presentan exógena en Colombia, obviamente hay unos topes, pero para algunas empresas, perdónenme la expresión, la palabra es obligatorio. Y ahí salimos a bailar los contadores. Ya se vienen ahorita los vencimientos de eso. Los contadores no dormimos abril, mayo, junio presentando exógena, porque las multas, muchachos, de padre y señor mío, con la DIAN, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la información exógena? La DIAN dice, por favor, me reportan todas las ventas del año. Y ahí sí, como dijo Cris, como se reía el compañero, da risa, ¿no? ¿Cómo? Que me reporte todas las ventas del año. ¿Todas las ventas del año? ¿Se imagina, muchachos, la exógena, qué sé yo, al costo y piales? Y es facilito cuando usted va y le dice tarjeta de puntos, cliente 25, cliente 50. Por favor, yo no estoy diciendo que no diga la cédula, por Dios. No, sí hay que darla, lógico. Yo no estoy diciendo, el profe dijo, no, yo no estoy diciendo eso, sino que existe el cruce de información hoy en día. Mire, ya llegué al año 2021, ¿sí? Entonces, es el tema de la información. Y no solamente eso, muchachos, o sea, ¿cuáles son sus ventas? O sea, ¿quién le compró? Y eso se llaman, son unos formularios, muchachos, ¿sí? Entonces, muchachos, a veces, digamos, presenta una situación de que por así decirlo, ¿qué les digo, muchachos? O sea, la gente se preocupa, se puede decir, ¿no? Entonces, y hoy en día, muchachos, que lo vamos a ver más adelante, es con el root, ¿sí? Entonces, en ese, en ese orden de ideas, denme un segundo, muchachos, denme un segundo. Es que quería, de pronto, para continuar y cerrar aquí, eh, quería, muchachos, les quería indicar un modelo, muchachos. ¿Dónde estás? Ya lo encontré. Venga, entonces, jóvenes, porque de pronto alguien, profe, que es una información exógena. Entonces, muchachos, cuando la persona está reportada, ya les comparto pantalla, esto es lo que le aparece. Es un ejemplo. ¿Sí comparte pantalla, muchachos? ¿Sí comparte pantalla? Sí, profe. Sí, obviamente aquí reservamos la información. Entonces, por ejemplo, muchachos, mira, ahí dice, consulta de información reportada por terceros. O sea, la DIAN le dice, el muchacho, si de pronto para cerrar aquí este tema, profe, porque me hacen estas preguntas, ¿no? Mi mamá tiene un negocio, lo primero, tramitar el RUT, y eso, ¿sí? Y ahí, y si por alguna actividad que realicen, ¿sí? El comerciante, puede ser su papá, su mamá, su familiar, alguien, pues lo primero es tramitar el RUT ante la DIAN, sí, que eso lo vamos a ver más adelante en los deberes del comerciante. Y lo que les digo, muchachos, es que la DIAN ya lo conoce, o sea, ya sabe. Entonces, hoy por hoy, muchachos, por ejemplo, mira la información exógena, aparece el reporte. Por aquí dice, mire, por ejemplo, ¿sí? Mire, ingresos por rendimientos financieros, saldo a diciembre de la cuenta de ahorros, valor movimiento cuenta de ahorros, saldo a diciembre cuenta de ahorros, consumo tarjeta de crédito, valor movimiento cuentas de ahorro que le pagaron las cesantías, ingresos por gastos de representación, ¿sí? Aportes voluntarios, lo que ha pagado por salud, pensión, más ingresos, cesantías. O sea, con esto, muchachos, o sea, yo lo digo, o sea, mire, eso, o sea, como usted me escuchó que todas las empresas reportan y como todo es con la cédula. Entonces, hoy por hoy, muchachos, es eso. O sea, y profe, ¿qué hay que hacer? No, muchachos, si hay que presentar la declaración, presentarla. Y si hay que pagar, pagar para evitar las sanciones. Es eso.
estoy defendiendo el programa, estoy defendiendo la asignatura. ¿Sí? Muy bien, muchachos, entonces con esto hemos cerrado el capítulo de generalidades. Entonces, muchachos, para que por favor me digan si tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Profe, una pregunta. Ajá. Digamos, si uno es trabajador de una empresa privada, lo de la retención de rentas de trabajo y pensión lo realiza la misma empresa, ¿cierto? A ver, Claro. ¿cómo? Es que ya me hiciste una pregunta bien de fondo. Si uno es qué, perdón. Si uno es trabajador de una empresa privada, digamos, lo de la retención de rentas de trabajo lo realiza la empresa, o sea, lo paga. ¿O estoy? No, o sea, el hecho de que sea trabajador de una empresa pública, ¿me dices, o privada? Sí, Pública, ¿no? privada, pública, sí, Pública, ¿no? Independiente. O sea, yo te digo una cosa, mira, ¿quién me está participando? María Alejandra. sí, María Alejandra. María Alejandra, yo soy docente de la Universidad de Nariño, que es pública, y la declaración la presento yo. Lo que pasa es que yo laboraba en una entidad, pero hace poquito me llegó a mi correo un certificado de rentas, entonces El tenía certificado de esa ingresos duda. y retenciones, ajá. Exactamente, ajá, entonces tenía esa duda. Entonces, pues solamente no nos dices el valor, porque eso es algo personal suyo. O sea, usted mira, Sí. mira el total y se suma. O sea, si usted pasa de los 49 algo, sí, si no, no. El, el total de ingresos brutos. Ajá. Bueno, profe. Sí se pasa. Me pasó muchísimo. Bueno, entonces, no, pero entonces, O sea, más adelante, pero, disculpa, pero lo que pasa es que yo terminé de elaborar hace mucho tiempo, pero pues desde ese entonces es muchísimo el costo. bueno, pero ¿hace cuánto que usted, que es, perdón, o sea, ¿eso de qué año es? Del 2020. Ah, si es del año pasado, sí te toca declarar, claro. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, Quedé perfecto. asustada. No, 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 porque solamente ahí con eso, de pronto con lo que me está diciendo la compañera, yo lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Yo lo voy a explicar más adelante, o sea, muchachos, porque lo que está diciendo María Alejandra, eso no es, yo les digo, eso no es de asustarse, tranquilos, ¿sí? O sea, de verdad, muchachos, eso no es de que uno, hagamos un paréntesis, eso no es, tú, gracias por colocar el caso. Mire, 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 yo defiendo ahí, porque yo digo, mire que la gente se da cuenta, o sea, la gente, o sea, mire que nos está pasando, y eso no es que sea nada malo, María Alejandra, o sea, no es, toca es presentar, ¿cómo se dice? La declaración, y tampoco es que eso sea algo, digámoslo así, algo que sea malo, sí, no, 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 para nada. Digamos, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, lo que se debe hacer es simple y llanamente presentar la declaración, ¿sí? O sea, y eso no te va, eso hay un calendario tributario que lo vamos a ver más adelante y no vamos a tener, como se dice, ningún tipo de situaciones que sean de que te vaya a generar algo malo. No, no, se presenta la declaración y eso, como te digo, para todos, muchachos. O sea, si ahí tenemos un testimonio, alguien dice, profe, yo me pasé, pero no por eso es que no. Entonces, a tiempo, ya le dije que se empiezan a vencer en agosto, hay tiempo. Entonces, acá, con lo que yo voy a hablar más adelante, con lo que yo voy a hablar más adelante para todos que tengan ese caso, con mucho gusto. Y mire que yo les digo, ya los estudiantes también, o sea, se les presenta eso, muchachos. O sea, de que muchachos se puede, como se dice, presentar. ¿Sí? Se puede presentar, como se dice, la, la situación, ¿sí? De que me tocó, ¿cómo se dice?, declarar o algo así, ¿sí? Entonces, en ese caso, muchachos, hay que tenerlo presente, no es nada malo. ¿Listo Muchas para todo? gracias, profe. Sí, no, y acá en la clase, perdón, vas a tener unas asesorías que te van a ayudar, tranquila. Entonces, en su momento, para que lo tengamos, como se dice, presente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Sí, eso muchachos, porque es que a veces pensamos que porque nos tocó declarar, uy, me van a sancionar. No, no, se presenta la declaración y no pasa nada. Listo, bueno, pero gracias la participación de la compañerita. Muy bien, ya con esto muchachos, entonces vamos a mirar a continuación, miren, vamos a mirar, ya les
Ya les comparto pantalla, muchachos. Ya les comparto pantalla. Bueno, pregunto, muchachos, ¿sí comparte pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Mire, vamos a mirar entonces, muchachos, cuál es, digamos, la definición de contabilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este material pues ya está en la plataforma, como lo que vamos a ver el día viernes. Entonces, dice por acá. Bueno, primero, muchachos, dice, mire, un contador es un profesional íntegro que permite que los negocios en el mundo puedan entender el lenguaje de la contabilidad. Un profesional que con su visión de ética ayuda a cumplir con los deberes que las empresas tienen con sus accionistas y dueños. Un profesional que ayuda con su ejercicio profesional a la mayor transparencia de la información financiera para la toma de decisiones. Pero un contador público también es un enamorado de su profesión que contribuye a la formación de otros profesionales que seguirán el camino trazado luego de muchos años del ejercicio profesional. Un soñador que quiere ver siempre a su profesión en lo más alto del reconocimiento de la sociedad en la cual se desenvuelve. Y por sobre todas las cosas, un contador público es un Luca Pacioli que cada día reafirma su compromiso con su profesión. Porque este texto, muchachos, lo encontré en uno de los eventos que uno asistió de investigación y entonces lo traigo acá a colación. Mire, si ustedes están en la clase conmigo, o sea, yo pienso que todos han estado en la clase, todos saben quién es Luca Pacioli. Pero si de pronto, muchachos, alguien, ¿quién es Luca Pacioli? Ah, pero es que yo expliqué eso la semana pasada. No estuve en la clase, exacto. O sea, en la materia va a funcionar así. No, igual la clase se graba y eso. Pero entonces, muchachos, esa es como la metodología. Yo todo lo voy a ir concatenando. Sí, las dos primeras unidades son de teoría y luego ya yo les diré cuando ya calculadora y números. Ok. Entonces, ¿qué es contabilidad, muchachos? Ya les dije que este material está en la plataforma, entonces, pues yo sí les sugiero, jóvenes de primer semestre, que de pronto a veces es bueno esta información, pues copiarla en la agenda, ¿no? Transcribirla. Profe, pero ya está en un PDF, sí, pero a veces es bueno, muchachos, porque digamos que se retiene mucho más, ¿sí? Muy bien, entonces, eh, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, mm, me dice por acá, ok, me dice por acá, definición de contabilidad es el conjunto de normas y procedimientos que se deben tener en cuenta para clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar información financiera procedente de las operaciones o transacciones realizadas por una empresa con el fin de tomar decisiones de carácter administrativo, económico y financiero. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Muy bien, entonces, este es el conjunto de normas y procedimientos que se deben tener en cuenta para obtener, clasificar, registrar, resumir, analizar e interpretar información financiera procedente de las operaciones realizadas por la empresa. Muchachos, una pregunta. Cuando me dice a mí esas informaciones, ¿sí? Procedentes, digamos, esa información procedente se la conoce con el nombre de soportes de contabilidad. Cuál es uno de los soportes más usuales o el más común, muchachos? ¿Quién me dice? Pues si lo han escuchado. O sea, uno escucha que dicen, pida, exija la... La factura. Eso, pida, exija la factura. Muy bien, factura de venta. Entonces, en las empresas hay, muchachos, en las empresas, ojo, hay facturas de venta. ¿Qué más hay, muchachos? Sí, yo quiero, profe, es que usted es el que tiene que dar la clase, sí, pero participemos, a ver si alguien lo conoce y hacemos un poquito la clase más dinámica. Yo ya ayudé, ya di una pista y el compañero ya me dijo, factura de venta, ¿sí? Por acá Registros contables. en el chat me están colocando cositas. Dice, egresos, recibos, dice Santiago. Muy bien, sí, muchachos. En recibo de caja menor. Asientos contables.
Bueno, entonces vamos a retomar aquí, muchachos, muy bien, con la participación. Entonces, tenemos lo que son, bueno, los registros contables, Vanessa, pues esos son es el movimiento, pero yo quiero ahorita de esa información, son los soportes de contabilidad, o sea, recibos de caja, facturas de venta, facturas de compra, comprobantes de egreso, ¿sí? Comprobantes de ingreso. Entonces, toda esa información, muchachos, o esos documentos o soportes, ¿sí? Son documentos, a veces la gente le dice papeles, no, documentos, soportes es, muchachos, es la información procedente de todas las transacciones, o sea, de los registros contables que hace la empresa. O sea, todos esos registros contables, muchachos, tienen que estar, como se dice, obviamente soportados. ¿Sí? ¿Mediante qué soportados? Mediante un comprobante, un soporte de contabilidad, que es el que nosotros, muchachos, pues los vamos a ver, como se dice de pronto, obviamente, más adelante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en aras de eso, muchachos, esa información es la información que se va, digamos, a clasificar, ¿sí? Dice, con el fin de tomar decisiones de carácter administrativo, económico y financiero. Por eso digamos, por acá dice, es el conjunto de normas y procedimientos que se debe tener en cuenta, ¿cierto? Para obtener, resumir y clasificar esa información de manera, como se dice, ordenada. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, ¿sí? Vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar eh, cuáles son los objetivos de la contabilidad. Entonces, como primero, los vamos a ir explicando, ¿sí? Y de pronto si alguien los quiere ir apuntando, pues no hay lío, es lo mejor y ya les dije que está en la plataforma. Ok. Entonces, en este orden de ideas, muchachos, me dice por acá, registro sistemático y ordenado de todas las operaciones o transacciones realizadas por una empresa. Registro sistemático y ordenado de todas las operaciones o transacciones realizadas por una empresa. Entonces, ese registro sistemático y ordenado, muchachos, será porque en las empresas obviamente se tiene, por ejemplo, las facturas de venta están en una Z, las facturas de compra están en una AZ, ¿sí? Entonces, todo eso te toca, como se dice, registrarlo, pues, digámoslo así, eh, cronológicamente y de manera, muchachos, ordenada. Establecer en un momento determinado la situación financiera de la empresa, pues muchachos, todas las personas que tengan un establecimiento de comercio, yo siempre doy el ejemplo, sea una tienda, ¿sí? O sea, un local pequeño, en algún momento necesitan saber, digamos, la situación financiera de la empresa. Por eso dice, ¿no? Establecer en un momento determinado la situación financiera de la empresa. Y esa es la finalidad de todo comerciante, de todo empresario. Cuando obviamente se inicia a colocarse, como se dice, un negocio, ¿sí? Eh, muy bien. Dice, determinar las utilidades o pérdidas generadas por actividades en una empresa en un tiempo determinado. Determinar las utilidades o pérdidas. Mire que ya van saliendo palabritas técnicas. Claro, muchachos, las empresas, según sus movimientos, sus transacciones, van a tener utilidades o pérdidas, ¿sí? Preferiblemente que sean utilidades. Dice, generadas por actividades de una empresa en un tiempo determinado. Cuarto, servir de fuente de información para terceros para los usuarios. Servir de fuente de información para terceros para los usuarios. Ahorita, a marzo 31, muchachos, ahí hubieron algunas empresas que estuvieron obligadas a presentar estados financieros. Y esos estados financieros, muchachos, se presentaron, digamos aquí, se presentaron a lo que es los terceros. Y entiéndase los terceros, pues muchachos, el público, por ejemplo, con familiar. Ellos sacan estados financieros y los presentan, muchachos, como se dice, eh, a los usuarios, ¿sí? Entonces hay que tener presente, como se dice, muchachos, esa situación de que algunas veces la información reposa para terceros o con las asambleas que se hicieron, muchachos, entonces empresas de transporte, del sector solidario y demás están obligados a presentar, como se dice, muchachos, dicha información. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas se deben presentar esas informaciones. Dice, controlar efectivamente los recursos y obligaciones de la empresa. Es que la contabilidad, muchachos, los números, las cifras que arrojan, es eso, para controlar obviamente los recursos de la empresa. Como les decía ahorita, muchachos, este tema de protocolos, todo esto, pues implementar en las empresas tiene un costo.
¿sí? Y obviamente que son necesarios y uno escucha, ¿no? De los trabajadores, de algunos trabajadores que dicen es que la empresa tiene que darnos. Sí, pero también muchachos, o sea, hay que mirar que obviamente por la situación que estamos pasando y atravesando, claro. Entonces, pero todo esto implica unos costos y hay que, obviamente muchachos, en la contabilidad hay que controlar efectivamente dichos recursos. Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos. Salen dos variables que las vamos a ver muy detenidamente más adelante. Dice, registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y egresos. ¿Sí? Entonces, en la parte contable, pues hemos hablado, muchachos, pues están los ingresos que son los recursos que provienen de la empresa y obviamente que tienen que hacerse también, como se dice, unos pagos por algunas situaciones que son necesarias, que los vamos a ver como se dice más adelante. Muy bien. ¿Qué más tenemos, muchachos? Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control de la empresa. Sí, la información contable, muchachos, se requiere en el proceso administrativo para la toma de decisiones. Entonces, en este orden de ideas, muchachos, pues hay que tener presente que eh, esta información que se requiere para lo que es la evaluación, control de la empresa, pues es necesaria, muchachos, digámoslo así, en algún proceso que se vaya a realizar con la empresa. Y participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. Entonces, la contabilidad, muchachos, la contabilidad nos ayuda, digamos, con las cifras que se presentan, con los valores que se entregan a la junta directiva y demás, a que se tomen unas decisiones de carácter financiero, económico y administrativo. Aunque jóvenes, en algunas situaciones se presentan unas cosas, de, digamos, situaciones de tipo social o que inciden, muchachos, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cultural o social. Entonces, ¿cómo así, profe? Yo me acuerdo, muchachos, hace unos años, en el tema de cuando son el tema de los carnavales, eh, para un 5 de enero, muchachos, llovió durísimo en Pasto. Yo me acuerdo que la gente poco salía. Y entonces uno escuchaba de la gente, digamos, de los comerciantes que decían, no, mire, todo lo que nosotros, todo esto se nos quedó porque no lo pudimos, como se dice, vender. ¿Sí? Entonces, en aras de eso, muchachos, pues algo, en ese caso, afectó lo que es el clima, ¿sí? Entonces, hay situaciones, muchachos, que a veces se presentan en en la empresa y obviamente que van a afectar, pues, algunas cosas en la parte de lo que tiene que ver con la parte contable, muchachos. Muy bien, entonces, esos son los objetivos para que, por favor, los tengamos presente. Muy bien, vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda, inquietud? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda o inquietud? Mi parte no, profe. ¿No? Muy bien, ok. Muy bien. Entonces, vamos a mirar, muchachos, esta diferencia entre contabilidad y teneduría de libros. ¿Sí? Vamos a mirar la diferencia entre contabilidad y teneduría de libros. ¿Sí? Entonces, por acá nos dice, muchachos, por acá nos dice que es muy fácil confundir estos dos conceptos. Entonces, ¿qué es la teneduría de libros, muchachos? ¿Qué es la teneduría de libros? ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, muchachos, nos dice por acá que la teneduría de libros es el proceso de anotación de los hechos económicos, comprende las funciones de recolección, clasificación y registro de las transacciones. Estas funciones son mecánicas y representan solo una pequeña parte de la contabilidad. Y ahí está entre paréntesis el auxiliar contable. ¿Sí? La teneduría de libros. ¿Recuerdan al escriba? El llevador de cuentas. Entonces, en las empresas, muchachos, en algunas empresas existe este personaje, ¿sí? Que es el auxiliar contable.
¿sí? Y este auxiliar contable, muchachos, y entonces tiene unas funciones. Y por lo general, esas funciones, por qué son mecánicas las funciones, profe? Son mecánicas, muchachos, porque esas funciones de la contabilidad, por ejemplo, cuando se dice, mire, por favor, registre una factura de venta. Entonces uno le dice, mire, si el que compra es una persona natural, se registra de esta forma. Si es una persona jurídica, se registra de esta forma. Entonces, por eso se dice, muchachos, que es algo mecánico. ¿Sí? Pero y es muy importante. Entonces, obviamente, que es una parte de la contabilidad y por eso en muchas empresas, muchachos, no solo, digamos, hay auxiliar contable en lo que vamos a ver en la parte que está hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, eso, muchachos, para tenerlo presente en lo que tiene que ver lo que es el auxiliar de contabilidad, con esas funciones, digamos, y registros que son de carácter, muchachos, por así decirlo de alguna manera, pues que son mecánicos, pero que son obviamente necesarios en el desarrollo contable. Y dice, contabilidad comprende la preparación, análisis e interpretación de estados financieros, ¿sí? La preparación de presupuestos. Estados financieros es la información que se presenta, muchachos, al final de cada año, que la certificamos los contadores públicos. Qué más tenemos acá? Los presupuestos, por lo general, digamos, en muchas entidades, sobre todo el sector oficial, se tiene y se necesita, digamos, de aprobar lo que es el presupuesto. ¿Sí? Por acá hay algo en el chat, dice. Ya, ¿sí me escuchan, muchachos? ¿Los demás sí me escuchan o no me escuchan? Sí, Sí, profe. ¿Sí? sí se escucha. ¿Sí se escucha? Muchachos, Sí se sí me... escucha, No, profe. ya. Venga, de pronto... no, yo le tengo... Bueno, perfecto. Entonces, de pronto, la personita, pues igual yo me voy a acercar, sí, pero igual de pronto dije no me estaban escuchando. Muy bien. Entonces, listo, espero que ahí me escuchen todos. Entonces, ¿qué es la auditoría, muchachos? Yo como por quebrar la clase le digo auditoría, es como cuando usted le dice a su novio, a su novia, venga, présteme ese WhatsApp que le voy a hacer una auditoría. Eso es auditoría. ¿Sí? ¿Usted qué hace? Revisar las últimas conversaciones, ¿cierto? Revisar. Y entonces, ¿qué es auditar? Que le pasa el celular y el celular está en modo avión, ¿no? O le pasa el celular y se da cuenta que el WhatsApp apenas lo instaló. Sí. Entonces, la auditoría es eso, muchachos. Auditar digamos, hacer una revisión, digamos, después de un suceso. Entonces, esa es la famosa auditoría, ¿no? El control interno y el aseguramiento, muchachos, son los procesos. O sea, cuando se emite un cheque, por ejemplo, ¿quién tiene que emitir el cheque y hasta dónde va la dicha, como se dice, responsabilidad en los procesos? ¿Sí? Hasta dónde va o hasta dónde corresponde o me toca hacer esa emisión de, digamos, de lo que es ese cheque. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de lo que tiene que ver con control interno y aseguramiento. Son esos procesos, muchachos. Muy bien. El diseño de sistemas contables, ¿sí? Los costos, yo creo que ustedes miran algo de contabilidad de costos también, que son las empresas de industriales o de manufactura, y la preparación de informes para efectos fiscales, pago de impuestos a la DIAN, que hemos hablado hoy, la docencia. Y dice, ¿no? La formación del contador público demanda una permanente actualización y experiencia profesional. Sí, dice, ¿no? La formación del contador público demanda una permanente actualización y experiencia profesional. Entonces, muchachos, y estos temas, porque obviamente que lo que yo les voy a enseñar es contabilidad general, que es la contabilidad que se mira, pues, digamos, en todos los programas, porque ahora, muchachos, digamos, se dicta, como se dice, de esta, de esta forma, o sea, contabilidad para todos los programas de la FASEA. Muy bien, por eso sale ahí lo que es el tema de contador. Entonces, nos desempeñamos, muchachos, en todo esto, en la parte contable, y muchachos, aquí les coloco unos referentes, muchachos, unos referentes, ¿cómo se dice? De actualización para todos. Por ejemplo, pues muchachos, si a alguien le interesa algo de la parte, digamos, en Actualícese, ahí sale todo, no solamente que sea para contadores, ¿no? Actualícese, muchachos, tiene para todas las áreas.
¿sí? Entonces, esa página que es www.actualicese.com, si quiere se registra. A mí no me van a dar nada, ¿no? Pues, alguien se registra y a veces los que se registran me dicen, profe, lo que pasa es que nos están diciendo que hay que pagar, profes, que toca pagar. Sí, entonces, para algunas cosas, muchachos, de información contable, pero de lo contrario, pues usted puede, hay cositas que sí como se dice, las regalan, muchachos, las obsequian y uno puede, obviamente, como se dice en la situación, leerla, ¿no? También tenemos, muchachos, lo que es gerencie.com, ¿sí? Portafolio, que es todo lo que tiene que ver con lo económico, y tenemos ámbito jurídico y hay una revista que es la revista ASFACOM. ¿Sí? Entonces, eso, muchachos, para que nosotros, por favor, tengamos en cuenta a la hora de, digamos, a la hora de actualizarnos un poquito, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos presente estas referentes de actualización, muchachos, que son muy, pero muy importantes. Muy bien, muchachos, pregunto simplemente, ¿vamos hasta ahí sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. Sí, muy profe. bien. Entonces, muchachos, ok, vamos. Bueno, Alejandra me dice que por ratos, bueno, menos... Bueno, espero que Alejandra pues me siga pues, escuchando, ¿sí? Bueno, igual si alguna cosa me comentan, muchachos. Vamos a iniciar, muchachos, la unidad 2. Igual este tema también está en la plataforma. Y vamos a ver, muchachos, qué es la definición de empresa, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste empresa, las clases de empresa. Lo que yo necesito, muchachos, que conozcamos, que tengamos presente para, muchachos, para, digamos, acá nosotros, nuestros ejercicios contables, ¿sí? Entonces, en aras de esto, muchachos, en aras de esto, ¿sí? Dice por acá, ojo, dice lo siguiente. Por ente económico se entiende la empresa. El ente económico se debe definir e identificar para que sea diferente de los otros entes. Por empresa se entiende toda actividad económica organizada para la producción, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. ¿Sí? Entonces dice, mira, por ente económico se entiende la empresa. ¿Sí? Entonces, los entes económicos, muchachos, o sea, otra palabra, como dice ahí, es empresa. ¿Qué es empresa? Ente económico. ¿Sí? Y entonces, muchachos, en este orden de ideas, ese ente económico, esa empresa, muchachos, ese ente económico, esa empresa tiene una actividad económica o un objeto social, que es a lo que se dedica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es empresa? Ente económico. ¿Sí? Ese ente económico tiene un objeto social o tiene una actividad económica, que es a lo que se dedica la empresa, ¿sí? Para que nosotros, por favor, lo tengamos, como se dice, claro y lo tengamos presente. Muy bien, ok. Y me dice por acá, muchachos, clasificación de las empresas según su actividad. Entonces, ¿cómo se clasifican las empresas según su actividad? Entonces, tenemos y encontramos lo siguiente, muchachos. Nos dice por acá, mira, nos dice, según la actividad económica que desarrollen los entes económicos, se suelen clasificar en empresas de servicios comerciales y de manufactura. ¿Sí? Según la actividad económica que desarrollen los entes económicos, se suelen clasificar en empresas de servicios comerciales o de manufactura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es empresa? Es el ente económico. Y ese ente económico va a desarrollar una actividad económica o un objeto social, que es a lo que se dedica la empresa. Y tenemos una primera clasificación
Y esa clasificación, muchachos, es que las empresas se clasifican según su actividad en empresas comerciales, industriales y de servicios, ¿sí? En empresas de servicios comerciales o industriales. Vamos a ver, muchachos, en qué consisten las empresas de servicios, quiénes son, digamos, y a qué se dedican, muchachos, este tipo ¿de qué es? De empresas o de organizaciones, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, muchachos, decimos lo siguiente. Empresa de servicio. Se dedica a vender un producto intangible como la prestación de un servicio o la venta de una capacidad profesional, ¿sí? Por ejemplo, entidades bancarias y financieras, clubes sociales y deportivos, instituciones de educación, hospitales y clínicas. Para estas entidades, su principal fuente de ingresos se origina en la prestación del servicio, ¿sí? Las empresas de servicio, dice, dedicada a vender un producto intangible, como lo es la prestación de un servicio, ¿cierto? O la venta de una capacidad profesional. Y nos da una serie de ejemplos, que son las empresas, muchachos, que se vieron, como se dice, muy, pero muy afectadas por el efecto de la pandemia, ¿sí? Estas empresas se vieron, como se dice, muchachos, pues la verdad, muy, pero pues muy afectadas por esta situación que se vivió. Muy bien, entonces, en aras de eso, muchachos, me dice aquí, que son, por ejemplo, entidades bancarias, financieras, clubes sociales y deportivos, instituciones de educación, hospitales y clínicas. Para estas entidades, su principal fuente de ingresos se origina en la prestación de servicios. Entonces, estas empresas, muchachos, que son de servicios, pues obviamente, como están ahí ejemplos, se las conoce como empresas de servicio, para que lo tengamos, muchachos, como se dice, presente. Muy bien, ok. ¿Qué son las empresas comerciales? Estas, muchachos, mire, dice, se dedican a comprar y vender artículos elaborados por otras empresas conocidos con el nombre de mercancías. Ojo, dice, se dedica a comprar y vender artículos elaborados por otras empresas conocidos con el nombre de mercancías. Dice, las organizaciones comerciales sirven de intermediarias entre el productor y el consumidor final o entre el productor y los minoristas. Dice, para estas empresas su principal fuente de ingresos está constituido por la venta de mercancías. Entonces, resulta, muchachos, resulta que estas empresas, muchachos, que son comerciales, como dice ahí, se dedican a comprar y vender un producto, que ese producto ya es un producto elaborado, ¿sí? Y como ese producto ya es un producto elaborado, pues, muchachos, obviamente que se lo conoce con el nombre de mercancías, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa con esas empresas que son, cómo se dice, muchachos, que son de este tipo? O sea, lo que sucede es lo siguiente, mira, en este tipo de empresas, muchachos, ellos van a tener, como se dice, un distribuidor, ¿sí? Y ese distribuidor, pues, obviamente que va a ser la persona que, o la empresa que va, como dice lógicamente, a qué es, a distribuir, como se dice, el producto, ¿sí? Entonces, en aras de eso, muchachos, la gente, uno escucha, ¿no? Que la gente puede decir, mire, mi distribuidor está en Cali, otro diría en Popayán, en Medellín, en Bogotá, ¿sí? O sea, desde que esté aquí en Colombia, muchachos, yo digo, no hay lío, ¿no? Y ojo con lo que voy a decir, pero si alguien dice, el mío está en la China, Panamá, la Conchinchina, entonces yo digo, espérese. Sí, no hay lío. Igual tampoco. Entonces lo que les diga hace un momento, muchachos, desde que el producto entre por aduanas, no pasa nada. ¿Sí? ¿Cómo, profe? O sea, desde que entre por aduanas, no pasa nada, muchachos. Sí, eso como para que lo tengamos claro. O sea, desde que pase por aduanas no hay lío. Sí, entonces que lo he dicho, porque es que a veces, muchachos, en este tipo de empresas se da esa situación, ¿no? De que yo traigo, ¿de dónde traigo el producto? La mercancía. Sí, hay un intermediario, siempre lo va a haber, o sea, el producto por lo general o se lo compra en una ciudad grande de Colombia o lo traen, como se dice, de afuera, ¿sí? Y dice, para estas empresas su principal fuente de ingresos está constituido por la venta de mercancías. Muy bien. Y tenemos esta tercera clasificación, muchachos, que son las empresas de manufactura, ¿sí? Que son estas empresas que son de manufactura.
Y nos dice, dedicada a la fabricación o elaboración de un producto a partir de materias primas para su transformación en productos terminados. Entonces, estas empresas, muchachos, que son industriales o de manufactura, se dedican es a transformar un producto, ¿sí? A partir, como dice ahí, de una materia prima, muchachos, a partir de materias primas, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, muchachos, cuando miramos eso, cuando miramos esta situación, ¿sí? De estos muchachos, como se dice, de estos productos, entonces, es la transformación y, por ejemplo, uno dice una empresa que sea, no sé, por ejemplo, Colácteos o Leche Andinos, ¿sí? Empresas que se dedican a la transformación de un producto, ¿sí? Cuenta con procesos de manufactura constituido por recursos humanos, maquinarias y equipos. Para estas empresas, su principal fuente de ingresos, ¿sí? Se genera por la venta de productos. Entonces, muchachos, las primeras prestan un servicio o la venta de una capacidad profesional. Las segundas, muchachos, se dedican a comprar y vender productos ya elaborados, ¿sí? Por otras empresas. Y las terceras se dedican a la elaboración, ¿sí? O a la fabricación de productos. Pregunto simplemente, ¿vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Inquietud? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Inquietud? No, profe. Bueno, ok. Miren, muchachos, quiero hacer una síntesis de lo siguiente. Ojo, ¿qué resulta, muchachos? ¿Qué resulta? Venga, tengo algo en el chat acá. A ver si hay alguna pregunta. Dice, ay, yo miré algo aquí, perdón. Se me, mm, y en las empresas que remanufacturan productos. Ya, ok. Las empresas que remanufacturan productos, o sea, excelente pregunta. Hay empresas que hacen eso, ¿no? O sea, si el producto tiene un proceso de transformación, también son industriales o de manufactura, porque puede ser la reacondicionación de un producto para poderlo volver a vender, ¿sí? Entonces lo recondicionan y lo vuelven, como se dice, a vender. Entonces son industriales también. Bueno, muchachos, venga, ¿qué resulta? Mire, para que quede claro esta síntesis y continuar en la próxima clase. Hemos visto, muchachos, bien sencillo, ¿cierto? Ojo, voy a dar un ejemplo aquí, mira. ¿Qué dijimos que era empresa? Ente económico. Los entes económicos tienen una actividad económica o un objeto social que es lo mismo. ¿Qué es empresa? Ente económico. El ente económico, muchachos, hace una actividad económica o un objeto social. Eso es a lo que se dedica, o sea que puede ser una empresa de servicios, comercial o de manufactura, ¿sí? Entonces lo primero que hacen las empresas es ubicarse. ¿Qué hago yo? Muchachos, por favor, esto no es con ustedes, yo siempre lo aclaro con mis estudiantes, no ustedes, sino afuera, afuera. ¿Qué sucede afuera, muchachos? Por favor, ¿qué sucede afuera? Entonces, yo voy a dar este ejemplo, ahora que decimos que se está reaperturando, y por favor, muchachos, igual, los que puedan, quédate en casa, y los que hay que salir, pues, con cuidado, pues, porque en algún momento hay que salir. Entonces, muchachos, por ejemplo, uno ha escuchado, ¿sí? O es muy normal, entonces, que en las empresas que son ¿qué les digo, muchachos? En las empresas que son, o más bien cerca a toda universidad, muchachos, siempre hay un café internet, ¿cierto? Siempre a toda universidad hay un café internet, siempre, ¿sí? Y entonces, muchachos, resulta que en ese café internet, entonces usted dice, mire, el profesor de contabilidad le deja una tarea. ¿Y usted qué dice? Es que vengo, por favor, me facilita el servicio de internet porque voy a hacer una tarea de contabilidad. Y entonces, ¿a usted qué le dicen? Siga y se ubica en el computador número 4 y se prende un reloj. ¿Sí? Entonces, ok, usted dice, es una empresa de servicio. Claro, me están prestando el servicio de internet. Ok, hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Pero de pronto la persona, o sea, no usted, la persona necesita un lápiz, un lapicero, necesita un marcador, un resaltador, un CD, una memoria USB.
Y entonces le dice a la persona que está atendiendo, disculpe, ¿sería tan amable, me vende el lapicero, el resaltador, el marcador, la USB, el CD? ¿Me vende? Sí, claro, dice. Aquí está, ¿no? Y más o menos como esta hora, ¿sí? Que son las 10:36. Entonces empieza como a oler rico. Y entonces dice, disculpe, ¿que ¿aquí hacen algo? O sea, ustedes aquí... Ah, sí, aquí hacemos tamales, ¿sí? Cuando uno les pregunta, muchachos, cuando uno les pregunta, disculpe, ¿qué actividad económica tienen registrada en la Cámara de Comercio y en la DIAN? La prestación de servicio de Internet. Ajá, y las otras dos. O la otra actividad. Con eso quiero finalizar la clase. Y eso pasa, muchachos. ¿Sí? O muy respetuosamente, ¿qué pasaba antes en todas las empresas que eran comerciales? Voy a dar un sector, ventas de repuestos, listo, repuestos de carros o de motos, ok, hasta ahí. No, no damos ejemplos de nombres, no. Por lo general, y todavía se lo mira, que colocan un letrerito que dice venta de minutos. ¿Y eso no es un servicio? Entonces, muchachos, o sea, uno les dice, venga, disculpe, otra vez, o sea, usted, ¿cuál es su actividad económica? La venta de repuestos. Listo. Ajá. Y la venta de minutos también la tiene registrada en cámara y en la DIAN. Entonces también toca registrarla. Entonces, como había un impuesto que ya no, ¿cierto? ¿Usted qué cree? El famoso cree. Ya no, ya lo desmontaron en Colombia. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Entonces, jóvenes, esto se da, se sigue dando. Profe Carlos, ¿quién lo debe controlar? La DIAN y la Cámara. Pero la idea, muchachos, es que la Cámara de Comercio también ha querido como tratar, muchachos, de, digámoslo así, de controlar. Es la situación, ¿sí? De que se controle, muchachos, efectivamente este, mm, esta situación en el registro, ¿sí? De pronto, muchachos, si la empresa es nueva, o sea, si la empresa es nueva, porque a veces me saben hacer preguntas aquí, si la empresa es nueva, muchachos, la idea, la puesta en marcha, nuestros amigos del programa de administración de empresas, ellos dicen que se demora la puesta en marcha 6 meses, pero que esos 6 meses no se vuelvan un año, que esos 6 meses no se vuelvan 2 años, y que a veces la gente dice, nunca me han revisado, es que nunca han pasado. ¿Quién controla esto, profe? Normalmente a veces la alcaldía, que lo vamos a ver más adelante, alcaldía, a veces la DIAN y de pronto lo que es la Cámara con un personaje que se llama profesional universitario, que contratan estudiantes de últimos semestres, ojo, de las facultades de ciencias económicas, administrativas, o sea, de los diferentes programas, o sea, ustedes hacen parte, todos los hacemos parte. ¿Te ha mirado las convocatorias? Se necesita cargo y dice en áreas contables, financieras, económicas, administrativas, o sea, de la FASEA. ¿Sí? Entonces hacen ese control. Muchachos, personalmente soy muy ligado a que las cosas se hagan como tienen que hacer. Porque a veces, como me lo han dicho como revisor fiscal, es que usted es muy leguleyo, es que usted, muchachos, o sea, yo digo, si yo estoy haciendo porque, profe, ¿qué puede pasar? Me pueden sancionar, entonces, lógico. Yo doy el último ejemplo. Yo le hacía la declaración de renta a una señora en una papelería, luego ya se la hacía la sobrina que es contadora. Y yo cuento la anécdota, muchachos, que cuando yo llegué una vez tenía una vitrina. Entonces le dije, y disculpe, doñita, ¿y la vitrina? Dijo, es de la niña, véala. Si la mira la niña, sí. Es que la estamos metiendo en el negocio. Ajá. Entonces la vitrina era una papelería, pero la vitrina habían chocolatinas, nusitas. Ajá. Listo. Yo dije, bueno, no hay lío. Cuando fui, no periódicamente a hacer las revisiones, cuando ya no era una vitrina, sino que eso ya estaba más grandecito, dijo. Le dije, ¿y eso? Entonces dijo, no, pues es que le abrimos espacio, dijo la niña, porque pues le está yendo como bien. Ok, cuando fue de la última declaración que yo le hice, le dije, doña, o sea, yo aquí y estaba la sobrina. Le dije, porque me dijo, gracias, Carlos, ahora la sobrina me va a hacer la declaración de renta. Entonces alguna cosita ya le estaremos preguntando, me decía. Entonces le dije, listo, venga, entonces me tenían ¿cómo se dice? Un souvenir, un detalle por el tiempo que yo le hice la declaración. Y entonces le dije, listo, no, sí, no hay ningún problema. Entonces yo le decía ya, venga, una observación sobre eso, o sea, si pasa alguien si pasa alguien de la cámara revisando, sí, yo les voy a decir más adelante, vamos a ver qué papeles es lo que pide la cámara o la alcaldía, o de pronto los funcionarios de la DIAN, que es el RUT,
le van a preguntar si es actividad económica, porque ustedes tienen dos actividades económicas, la papelería y estos dulces, o de tienda. Usted solamente tiene registrado de la papelería. Una cosa es que tenga una vitrina pequeña, pero es que mire que ahorita ya prácticamente la tercera parte del local es de esto. ¿Está registrado en cámara? Se alzaban a ver. Entonces la pregunta, ¿sí toca? Entonces yo les decía, como, no, el impuesto, ¿usted qué cree? ¿Sí toca, Carlitos? ¿Seguro? Le digo, pues, si usted cree que no, pues, profe, nunca nos han revisado, porque a veces consultan. A mí, profes que dicen que nunca les han, bueno, pues si nunca han revisado, muchachos, pero puede darse, ¿no? Como lo que yo digo como revisor fiscal. ¿Y el día qué? Ajá, ¿y el día qué, muchachos? ¿Sí? Entonces es como tener simple y llanamente esa situación, esa connotación. Listo, muchachos, entonces espero que haya sido fructífera la clase. Mire que ya estamos en la unidad 2, entonces hemos avanzado pues muy bien. Entonces, qué pena, yo iba a compartir algo. Entonces, muchachos, pregunto de pronto,